Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con la campaña presidencial en Estados Unidos. De acuerdo con una encuesta realizada por el Wall Street Journal, Donald Trump ya supera a Kamala Harris en intención de voto. Vamos con el informe. Donald Trump ha ganado una ligera ventaja a pocas semanas de la elección presidencial del 2024, según una encuesta reciente del Wall Street Journal. El expresidente, conocido por su enfoque en temas como la economía y la inmigración, ha mejorado su imagen entre los votantes, quienes ahora recuerdan su administración de manera más favorable. En contraste, la vicepresidenta Kamala Harris ha visto aumentar las opiniones negativas hacia ella, con un 53% de los encuestados mostrando una percepción desfavorable, en comparación con un 45% en agosto. Con Trump ahora liderando con un 47% frente al 45% de Harris, la carrera se encuentra en una situación crítica, ya que ambos candidatos luchan por convencer a los votantes en estados clave. Esta ventaja de Trump está alimentada por una creciente aceptación de su plan económico, que es visto de manera más favorable por un margen de 10 puntos, en comparación con la percepción negativa del plan económico de Harris. Cabe resaltar que este es el mejor resultado que ha tenido Trump antes de unas elecciones, considerando que ganó a Hillary Clinton con un margen de 6 puntos en las encuestas y quedó a pocos miles de votos de Joe Biden con un margen aún mayor. En los últimos días, los esfuerzos publicitarios de la campaña demócrata han sido intensos, con Harris gastando más de 625 millones de dólares en publicidad destinada a mejorar su imagen. Con 2 semanas restantes antes del día de las elecciones, la situación sigue siendo muy cerrada, aunque parece que Trump sigue ganando fuerza, mientras que Harris se ha estancado desde hace semanas. Kamala Harris empezó su campaña ganando inicialmente a Donald Trump. Digamos, Donald Trump estaba como favorito a medida que iba terminando en los últimos momentos de la campaña presidencial de Joe Biden, sobre todo desde el debate presidencial en el que quedó evidenciado ante el mundo el deterioro cognitivo del actual presidente de Estados Unidos. Donald Trump estaba como favorito, pero una vez que Joe Biden da un paso al costado, entra Kamala Harris y supera a Donald Trump. Consigue recaudar bastantes fondos para su campaña y hasta septiembre se hablaba de que cada vez ella lograba mayor ventaja sobre el expresidente republicano. Sin embargo, esta ventaja empezó a cambiar a fines de agosto, inicios de octubre, en que la brecha empezó a acortarse. Y bueno, esto puede deberse a varios motivos. Se está desgastando la campaña de Kamala Harris y Donald Trump está teniendo acertadas movidas a lo largo de su campaña que están llevando a que esta brecha se reduzca. Pero vamos a hacer un análisis de los motivos por los cuales Kamala Harris empieza a ser superada en intención de voto por Donald Trump en varias encuestas, no solamente en la del Wall Street Journal. Para empezar está el tema, los cuestionamientos que se hacen a Kamala Harris con motivo de sus cambios de postura política a lo largo de su trayectoria pública. El tema de la pena de muerte, por ejemplo. Ella estaba en contra de la pena de muerte hasta que fue fiscal de California. Ahí estuvo a favor. Con respecto a la fianza en efectivo, ella estaba en contra cuando tenía el cargo de fiscal en California, señalando que era una forma de abaratar los delitos, y luego ha estado a favor. Por otra parte está el tema del fracking, esta forma de extracción de gas y de petróleo. Ella estaba en contra anteriormente y ahora en esta campaña está a favor. En su campaña anterior, que quedó en las elecciones internas, que no pasó de las elecciones internas, ella estaba en contra de esto. Ahora ha cambiado. Con respecto a la marihuana, ella como fiscal estaba en contra y a lo largo de esta campaña ha estado a favor de la legalización e incluso ha señalado que ha probado marihuana hace varios años. Por otra parte, además de los temas del cambio de postura política que ha tenido, que evidencian que no tiene posturas firmes, están las críticas a la administración Biden, de la que ella es parte como vicepresidenta, y lo cual hace que sea difícil que pueda distanciarse. Está, para empezar, el tema de la economía de Estados Unidos. De acuerdo con la mayoría de encuestas, Donald Trump es una persona que podría administrar mejor, es el candidato que podría administrar mejor la economía del país. Incluso, según la mayoría de encuestas, durante el gobierno de Donald Trump la economía estaba mejor que durante la administración Biden. Y bueno, ella no representa una alternativa que pueda
mejorar esta situación en el país. Por otra parte, también está el tema de la crisis migratoria, un problema que no ha podido resolver esta administración y ante el cual Donald Trump se presenta pues, como la gran solución para este problema que viene de la mano con el incremento de delincuencia extranjera. Tenemos noticias de miembros del Tren de Aragua, esta banda de crimen organizado venezolana, ya operando, por ejemplo, en Nueva York. Ahora, además de estos temas, un aspecto que afecta a la campaña de Kamala Harris al interior del Partido Demócrata es el apoyo de la administración Biden, casi incondicional, a Israel en el marco de la guerra en la Franja de Gaza. Hay sectores de votantes del Partido Demócrata que están en contra de este apoyo, que respaldan, digamos, a los palestinos, muchas veces sin distinguir entre los palestinos como población y el grupo terrorista Hamas. Ese es otro tema, pero que en todo caso cuestionan el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Israel en este conflicto. Y Kamala Harris pertenece a este gobierno, con lo cual es difícil que ella pueda distanciarse de situaciones o de posturas que actualmente afectan a su campaña. Además de esto están el hecho de que Kamala Harris al iniciar su campaña tuvo declaraciones y mensajes en su cuenta de X que evidenciaban una postura que va más allá de la postura socialdemócrata del Partido Demócrata, ¿no? Una postura suya que se inclina y que la vincula con los sectores más izquierdistas del Partido Demócrata. Ella ha señalado al inicio de su campaña que está a favor de la intervención del Estado en los precios, del manejo de los precios por parte del Estado en la economía, de la lucha, de la reducción de los precios, sobre todo en la alimentación, a través de la lucha contra las grandes corporaciones y los empresarios corporativos. Un mensaje que en los hechos es de lucha de clases, un mensaje que es bastante radical y que sorprende en un candidato a la presidencia en Estados Unidos, un mensaje o un discurso que sería más propio de candidatos o de políticos de países de Hispanoamérica, de populismos hispanoamericanos. Además de esto, ella también en su discurso populista ha ofrecido subsidios a quienes compren por primera vez un inmueble, a quienes tengan hijos, a cambio, bueno, a subsidios a través, si es que ella es elegida, es decir, que ofrece entregar dinero a cambio de apoyo político. Además de esto, de sus posturas radicales, de sus cambios en sus posturas políticas a lo largo de su trayectoria pública y de los vínculos y los problemas que arrastra este gobierno y que ella hace que para ella es difícil desvincularse, están desaciertos recientes. Por ejemplo, tuvo un exabrupto en un mitin de hace unos días con unas personas que participaban en este mitin que invocaron a Jesucristo. Y en medio del mitin ella declaró ¿no? que parecía que ellos se habían equivocado de campaña política, de mitin, y les dijo que sería tal vez mejor que se vayan al mitin que está al final de la calle donde hay menos gente. Fue aplaudida, pero fue una manera de desdeñar a personas que profesan una religión, que es la religión mayoritaria en Estados Unidos. Una religión con bastantes vertientes, pero Estados Unidos es un país principalmente cristiano, ya sea protestantes, evangelistas, católicos. Estados Unidos es el país con mayor población cristiana en sus diversas vertientes en el mundo. Y ella los desdeñó, lo cual es un desacierto que no desaprovechó Donald Trump al señalar que en su campaña y en su gobierno tienen las puertas abiertas personas de distintos credos, incluyendo los cristianos. Además de esto, se suma que Donald Trump ha tenido una buena campaña política. Esta idea de aparecer en el McDonald's friendo papas fritas, fue bastante acertada y además ha servido para ayudar pues, a hacerlo como político una persona. Estas acciones sirven a los políticos para verse como personas más cercanas al pueblo, como personas más humanas. Y además lo ha hecho en una coyuntura en la cual se cuestiona el hecho de que Kamala Harris haya trabajado en su juventud en un McDonald's. Él reaccionó ante
los cuestionamientos a este pasado laboral de Kamala Harris, presentándose en un McDonald's, atendiendo a la gente y señalando que en esos 15 minutos trabajando ahí ha trabajado más que Kamala Harris en el McDonald's. Ahora, en términos generales, ambos candidatos tienen un empate técnico. Como podemos apreciar acá en la encuesta de Wall Street Journal, Donald Trump tiene 47% de intención de voto frente a Kamala Harris, que tiene 45%. En estos porcentajes coincide Redfield and Wilton Strategies. También Donald Trump tiene 47% y Kamala Harris 45%. Ahora, la semana pasada, Fox News, Donald Trump 50% frente a 48% de Kamala Harris. Y hace 2 semanas, ActiVote, según ActiVote, Donald Trump tenía una ventaja de 2 puntos sobre Kamala Harris, mientras que NBC News mencionaba una ventaja de 1 punto. Además de esto, tenemos que 538, que es una plataforma de análisis de datos estadísticos, señala que el pronóstico para ellos es que Donald Trump se impondría en estas elecciones con un 51%. Además, Nate Silver, que es un gurú de las encuestas, señala que su pronóstico de victoria de Donald Trump sería de un 52.8%. Además de lo anterior, a pesar de lo anterior, tenemos que Kamala Harris sigue como favorita en las encuestas. De acuerdo con el promedio de todas las encuestas realizadas por Real Clear Politics, tenemos que la ventaja de Kamala Harris es tan solo de un 0.2%. Entonces, en los hechos tenemos que hay un empate técnico y que todo puede suceder este 5 de noviembre. Al margen de esto, tenemos que hay que tener presente que la situación pre-campaña política, no campaña política, pre-electoral, previa a las elecciones que tiene actualmente Donald Trump es una situación mejor que la que tuvo en su campaña del 2016 y en su campaña del 2020. De acuerdo con las encuestas del 2016, Donald Trump iba a perder, pero finalmente se impuso a Hillary Clinton. Y en el 2020, año que pierde contra Joe Biden, las encuestas señalaban que iba a haber un mayor margen, que no se dio. Entonces, esta situación es bastante, digamos que da bastantes esperanzas al Partido Republicano con motivo de que es una mejor posición que la que tuvo Donald Trump en sus 2 campañas presidenciales anteriores. Ahora, siendo que se trata de una campaña, siendo que ambos candidatos tienen un estrecho margen de diferencia, la batalla está en triunfar en los llamados estados pendulares, que actualmente son 7. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, además de Arizona y Nevada. Estos estados serán determinantes en ver quién se impondrá como presidente en Estados Unidos. Ahora, para esto hay que tener claro lo siguiente, se requiere de 270 votos en el colegio electoral para poder lograr la presidencia. En total hay 538 votos en el colegio electoral. Con 270 se logra esto y teniendo presente que existen estados que son marcadamente pro-republicanos, como por ejemplo Texas, o pro-demócratas, como por ejemplo California, en los estados pendulares es donde se va a determinar el triunfo en las elecciones. Y bueno, hay que tener presente la cantidad de electores que tienen estos estados. Y además que cuando un partido se impone en un estado, todos los votos de ese estado van para un solo partido político. Por ejemplo, California tiene 54 electores, Texas 40, Florida 30. En caso de ganar, como va a suceder en California, esos 54 electores van para el Partido Demócrata. Con relación a los estados pendulares, Pensilvania tiene 19 electores, Georgia 16, Carolina del Norte 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 y, bueno, Nevada tan solo 6. Por lo cual es en este punto donde está la batalla, donde se va a determinar quién se impondrá en las elecciones de este 5 de noviembre. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Argentina.
Seguimos en Informe Extra. En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha anunciado la eliminación de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto es la Agencia Tributaria Argentina. Escuchemos las declaraciones de Manuel Adorni, el vocero del gobierno de Javier Milei. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Bueno, entre los objetivos principales del gobierno de Javier Milei está simplificar la administración del Estado, reducir los impuestos y reducir la burocracia. Una burocracia que creció bastante durante los gobiernos de los Kirchner y también de Alberto Fernández. Con respecto a este tema, la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, está siendo reemplazada por otro organismo, la ARCA, que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Y este organismo se va a distinguir con dos motivos, ¿no? Con motivo de la reducción del personal y también con motivo de los incentivos para obtener impuestos y esquilmar a los contribuyentes. Con respecto a la reducción de la burocracia en este nuevo organismo, va a haber un 45% menos de cargos superiores y un 31% menos de cargos inferiores, que en total implican una reducción del 34% de la burocracia de este organismo. Además, como señala Adorni, se va a despedir a unos 3.155 trabajadores que fueron contratados de manera irregular durante el último año del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, por otra parte está el tema de que se va a reducir los salarios en este organismo del Estado, que era el organismo de la administración pública en Argentina en el que más se ganaba dinero y era un lugar con el que los gobiernos peronistas solían premiar a personas de su confianza dándoles puestos en este organismo. Los directivos de la AFIP ganaban más que los ministros y además había un incentivo perverso para cobrar impuestos, que era, como señala Manuel Adorni, las cuentas de jerarquización. Todos los meses, el conjunto de la recaudación tributaria del país, de ese conjunto, la AFIP detraía el 0.65% para distribuirlo entre los burócratas de este mismo organismo, con lo cual se incentivaba la persecución tributaria con el fin pues, de tener pues, este incremento en sus salarios, en los hechos, ¿no? Y bueno, como podemos apreciar,
Esta medida es bastante acertada en un gobierno que es liberal y que tiene como visión tener el objetivo pues, de reducir los impuestos, de acabar con la persecución tributaria y de buscar de esta manera empoderar de la mejor manera a sus ciudadanos, tratando de eliminar castas burocráticas que lucran del dinero de los contribuyentes. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, un juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Corte Suprema imputar al diputado José Luis Ábalos por el caso Koldo. Vamos con el informe. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al diputado y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación con el caso Koldo. Esta petición surge a raíz de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado indicios que vinculan a Ábalos con una supuesta organización criminal dedicada a lucrarse con la venta de mascarillas durante la pandemia del COVID-19. En su exposición razonada, el magistrado Moreno argumenta que existen indicios fundados y serios que apuntan a Ábalos como un actor principal dentro de esta trama. Se le atribuye una imputación clara y concreta a través de pruebas que sugieren su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Además, el juez Moreno hace referencia al rescate de Air Europa, destacando que el empresario Víctor Daldama, señalado como comisionista de esta operación, se refirió al presidente Pedro Sánchez como el uno en conversaciones interceptadas por la Guardia Civil. Este detalle se incluye en la solicitud de imputación al exministro, quien según el juez tuvo un papel relevante en la ayuda económica que Air Europa recibió en noviembre del 2020, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Cabe destacar que la Unidad Central Operativa también reveló en su último informe una reunión clave entre el presidente de gobierno, la exministra de Economía Nadia Calviño y Ábalos, lo que podría arrojar más luz sobre las relaciones y decisiones que rodean estos acontecimientos. La solicitud del juez Moreno marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la corrupción durante el gobierno de Pedro Sánchez y podría tener repercusiones significativas para el exministro y el Poder Ejecutivo. La Audiencia Nacional es el tribunal que tiene jurisdicción en toda España y esta solicitud es bastante grave, no solamente para el diputado José Luis Ábalos, sino para el gobierno de Pedro Sánchez por la relación que ha tenido hasta hace no mucho José Luis Ábalos con Pedro Sánchez. José Luis Ábalos es diputado, pero él pertenecía a la bancada del Partido Socialista. Cayó en desgracia a raíz del caso Koldo, lo expulsaron de la bancada. Él no solamente ha sido, no es cualquier personaje vinculado al Partido Socialista Obrero Español, ha sido secretario de organización de este partido, ha sido ministro de Transportes de Pedro Sánchez, ha sido una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez y es uno de los protagonistas de los mayores casos de corrupción de los últimos años en el país, el caso Koldo. Koldo García era el hombre de confianza de José Luis Ábalos. Cuando él es nombrado ministro de Transportes, Ábalos lo coloca en diversos puestos, como el consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, y a su esposa en un cargo en el Ministerio de Transportes. Con lo cual es evidente el vínculo que existe entre ambos, y hay una incongruencia por parte del Partido Socialista Obrero Español, el partido oficialista, al sacar de la bancada, expulsar de su bancada en su momento a José Luis Ábalos. Lo sacaron de su bancada por ser cercano a Koldo. Y no pasa lo mismo, no tienen la misma posición con el propio Sánchez, que tiene como persona cercana a José Luis Ábalos, hoy imputado, e investigado. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.